¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver un problema que tiene en el motor. Y lo que pasa es que al momento de encenderla se escucha muy fuerte, como si fueran las punterías o fuera la cadena de tiempo o quizás algún otro problema que tenga. Pero para eso pues vamos a tener que revisar la del motor. Hay que quitar el motor para poderlo abrir y revisar bien. Por el momento voy a empezar con lo que es la cabeza para revisar las punterías y estar seguro si son punterías o hay que seguir destapando más. Y pues ese es el sonido que está haciendo. Ya anteriormente ya hacía ese ruido, pero empezó poco a poco. Esto tiene apenas hace como una semana que empezó con ese sonido, pero era más leve, no se escuchaba así de fuerte y de repente se empezó a escuchar así de fuerte. Entonces, pues yo imagino que quizás sean las punterías. Vamos a abrir el motor para revisarlo muy bien y estar seguros de qué es. Pues ya revisando el sonido más a detalle de qué puede ser la causa, pues ya supe cuál es el problema. Entonces lo que vamos a hacer es quitar la marcha, pero para quitar la marcha tenemos que sacar la tapa del magneto, porque lo que vamos a hacer es cambiar. Vamos a cambiar esta pieza que es el tensor de la cadena. Y como vemos, pues aquí ya está la moto toda sin los plásticos, sin el asiento. También los plásticos de aquel lado ya se los quité porque hay que quitar la marcha y lleva un tornillo de aquel lado. A ver, déjense los muestro. Son estos dos tornillos que vemos aquí, este y este. Vamos a tener que quitarlos para poder sacar la marcha. Ya una vez que saquemos la marcha podremos sacar el tensor y vamos a revisarlo para ver si tiene algún remedio o hay que cambiarlo por uno nuevo, pero lo más seguro es que lo cambiemos por uno nuevo. Un detalle importante: de este lado del motor lleva dos tornillos grandes. Aquí los vemos, dos grandes, a diferencia de los demás. Entonces un tornillo que es de los grandes va de este lado, aquí, y el otro aquí abajo. Hay que tenerlo muy bien en cuenta esos tornillitos para no equivocarnos y ponerlos en otro lado. Una vez que quitamos la tapadera de aquí donde lleva otro engrane, que es esta, eso acciona la marcha para que pueda accionar para que se prenda la moto. Entonces aquí lleva otro tornillo, también hay que quitarlo. Y pues vamos a retirarla. Hay que poner una cubetita porque se le va a tirar el aceite. Yo aquí ya previamente lo saqué el aceite. Ahora vamos a quitarla y que se escurra todo el aceite para poder despegar mientras los tornillos de aquel lado de la marcha y así poderlo quitar. Y aquí ya lo tenemos, ya le hemos quitado la tapa del magneto para que pueda quitar la marcha y me dé chance aquí de quitar el tensor. El tensor ya me llevé la muestra y ya compré uno nuevo. Este es el tensor que tenía. Se le quebró un seguro que lleva internamente y ya esto ya no recorrió más. Y este es el nuevo. Como lo vemos, pues tiene el perno salido. Entonces al momento de que tú lo pongas, lo que vas a hacer es que lleva un tornillito aquí en medio, tipo paleta o plano, como tú lo conozcas. Entonces lo que vas a hacer es que al momento de que tú lo vayas a poner, vas a girarlo para que se meta el perno. Entonces vas a ir apretándole aquí y apretándole acá
y vas a darle vuelta aquí para que no se vaya a salir este. Ya este se sale automáticamente y va a hacer que la cadena de tiempo se ajuste a como debe de ser. Ya solamente queda que aquí en medio le pones, llevo aquí un retén y aquí otra tuerca para aguanten las carnitas. Ahí está el retén y después este tornillito. Se lo pones y queda listo, pero entonces vamos a ponérselo. No olvides ponerle su empaque. Este es un empaque de metal que ya tenía el otro tensor, pero se lo vamos a poner al nuevo. Aquí lo vemos. Lleva como una tipo dobladita. Entonces la curvita va para abajo y... A ver, déjame, a ver si me explico mejor. Como va así como para adentro, entonces lo que lleva así como para adentro va para abajo. Lleva aquí un bordito así. Ese bordito va para abajo. A ver si me expliqué bien. Entonces lo ponemos allí, lo acomodamos y lo ponemos. Y ahí lo tenemos, ya está puesto, ya está ajustado. Ya automáticamente la cadena de tiempo, ahí la podemos observar en la parte de atrás, se tensa automáticamente. Y pues ya sería todo, ya es cuestión solamente de volver a poner la tapadera, de poner los tornillos. Acuérdense muy bien, son dos. Aquí va uno grande y aquí va el otro grande. Todos los demás son del mismo tamaño. Estos no van muy apretados, no es necesario que los aprietes mucho. Y pues nada, esto sería todo. Volvemos a armar y a calar que ya se haya solucionado el problema, pero ya se tuvo que haber solucionado con esto. Y pues nada, si el video te gustó, pues dale like. Si no, pues también, si te ayudó, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo video.